¿Qué es la intuición? Ven, te explico. Recientemente Roxana Kramer hizo un video sobre la intuición. Y aunque me encantan sus argumentos, sus videos en general, su postura, su ideología y la manera en la que explica las cosas, esta vez creo que le ha fallado un poco. Para empezar, ella está hablando de la intuición como la palabra y su significado literal, el intuir. Inclusive en un momento habla sobre la intuición de manera muy similar a lo que otras personas denominarían el instinto, aunque el instinto no existe, pero esto es tema para otro video. Es más, si te gustaría que hiciera un video sobre el instinto, déjamelo en los comentarios. Y bueno, además inicia su video diciendo, seguramente has escuchado gurús, guías espirituales, New Age, hablar sobre la intuición y decirte que te dejes guiar por ella. A lo que inmediatamente rebate diciendo, pero esto no es tan buena idea porque la intuición no siempre está en lo correcto, no siempre nos lleva por buenas cosas. Y luego continúa explicando lo que es la intuición, pero desde el punto de vista literal y lógico. No está hablando para nada ni toca en ningún momento lo que los gurús, guías espirituales y New Age hablan sobre la intuición. Y aunque no sea ni un gurú, ni un guía, ni un New Age, la intuición es algo mucho más completo, complejo y profundo que explicarlo meramente con la lógica. ¿Por qué digo que no se puede explicar con la lógica? ¿Y a qué me refiero? Te dejo en la descripción de este video el link para ver a Roxana Kramer y su explicación, la cual es genial, no me malentiendan, pero no es a lo que se refiere la intuición desde un punto de vista espiritual. La intuición es un sentimiento que viene desde las profundidades de tu ser, no desde la cabeza, no desde la lógica. Y aunque ella, Roxana Kramer, lo explica como un pensamiento rápido que nos hace sobrevivir, no tiene nada que ver con esto. También lo liga a factores de percepción y conocimiento de situaciones, de lugares, de personas, de eventos a los que nosotros y nuestro inconsciente ya se han adaptado tanto que al momento que vuelvan a suceder, aunque creamos que ya olvidamos o no lo tengamos en mente o no lo recordemos conscientemente, al momento en el que explote un suceso que nos recuerde todo eso que ya traemos de bagaje, entonces la intuición brota y nos hace actuar. Pone dos ejemplos importantes. Uno es un hombre primitivo, probablemente siendo atacado por un depredador salvaje, como un león, como un felino grande. Y este intuitivamente logra salvarse. Esto es a lo que me refiero con que casi lo está comparando con la palabra instinto, o a lo que muchos hablan de lo que es el instinto. Me salvé instintivamente. Ella lo está poniendo en el me salvé intuitivamente. Y luego lo traspola a una situación moderna. Dice, es el equivalente a querer cruzar la calle y a punto de ser atropellado, dar un brinco para atrás. Nuevamente es tu instinto salvaguardándote de un posible peligro que viene del futuro si tú no tomas una acción inmediata. Pero esto no tiene nada que ver con la intuición. Esto no es la intuición ni remotamente. La intuición es un sentimiento profundo, un sentimiento que viene desde adentro de ti, que no lo puedes explicar, que no lo estás pensando, que solo lo estás sintiendo y que además no es inmediato, no tiene nada que ver con la inmediatez. No está ahí para salvarnos de una catástrofe inmediata, aunque claro, hay personas que tienen esta percepción y claro, podría ligarse tal cual a lo que Roxana explica, que es este recuerdo y la manera de actuar inmediata del cerebro, haciendo sinapsis y demás. Pero nosotros, cuando hablamos de una intuición y lo estamos ligando a la espiritualidad, no nos estamos refiriendo a eso. Para empezar, la intuición es segura, no se equivoca, por eso siempre tenemos que seguir a nuestra intuición. Por eso hay dichos populares de tanto tiempo que siguen y perduran, como ojos de loca no se equivocan, y otros ejemplos más. La Vox Populi siempre tiene la razón por algo, porque los dichos se van creando a partir de vivencias y experiencias generacionales. Pero eso también es un tema para otro video. Y ya sabes, si te gustaría que hiciéramos un video sobre los dichos y la sabiduría popular, déjamelo aquí mismo. En fin, lo que advierte Roxana es que si nos dejamos ir por la intuición, como aseguran estos gurús
que implícitamente les está nombrando charlatanes, es que nos vamos a equivocar probablemente, porque nuestro cerebro suele equivocarse. Pero espiritualmente la intuición no está en el cerebro, no se coloca en el cerebro. La intuición no es una memoria de vivencias, la intuición no es algo que tendamos a repetir y que por eso aprendamos a superarlo. No, la intuición es la memoria del alma. Por eso en Estados Unidos le dicen gut feeling, porque es una sensación que viene de las entrañas. Y espiritualmente eso es lo que es. Si tú te guías en tu intuición, nunca te vas a equivocar, nunca vas a estar mal, siempre vas a llegar a lo correcto. Y cuando de hecho estamos tan sincronizados con nuestra intuición, es cuando nos sentimos guiados, cuando sentimos que estamos en el camino correcto, cuando empezamos a ver las causalidades de la vida, cuando empezamos a sentir el destino, lo que estamos destinados a hacer, lo que es nuestro propósito de vida. Pero esto es algo difícil de alcanzar por este tipo de mentalidad como el que está compartiendo Kramer, que es totalmente de escuela, de academia, de ciencia. Y aquí hay un punto importantísimo. La ciencia no puede explicar los conceptos espirituales, por más que hoy en día estén tratando de hacerlo, tratando de adjudicárselo, tratando de hacer una expropiación espiritual. Y este es tema de otro video también. Y nuevamente, si quieres que hable de la expropiación espiritual, déjamelo en los comentarios. Aunque de todos modos tengo planeado hacer ese video. Pero bueno, sigamos. Desde pequeños vamos a la escuela y nos enseñan cómo debemos de pensar, qué tenemos que pensar, qué es lo que es. Y justamente nos alejan de nuestra intuición para meternos en nuestra mente. Entonces no, la intuición no es mental, la lógica es mental. Y entonces nos separan de toda intuición, de toda sensibilidad, de todo dote artístico para meternos hacia la lógica numérica simbólica. Y si no podemos comprobarlo de antemano, lo damos por descartado. Y pasamos tantos y tantos y tantos años en la escuela que cuando terminamos con esa formación, no solo nos lo creemos, lo vivimos y lo aplicamos. Y cuando tenemos hijos desde nuestra casa y nuestra enseñanza, les vamos a transmitir este mismo conocimiento que a su vez se va a reafirmar en la escuela a la que vaya. Y como es una nueva generación, la escuela lo va a adoctrinar con las nuevas tendencias. Cuando esta persona salga de la escuela, va a repetir y así sucesivamente. Entonces, la mente y la intuición no tienen nada que ver. Y Kramer también dice, por eso antes se creía que las emociones estaban en el corazón. Bueno, eso sigue estando hasta ahorita. Las emociones no vienen de la cabeza, las sustancias vienen de la cabeza, pero las emociones están en el corazón. Y ella menciona científicos y otros estudiosos que hablan de esto, de la cabeza, como la principal maquinaria para las emociones. Pero está dejando de hablar de otra gente que ha investigado a lo largo de los años. Por ejemplo, Rudolf Steiner tiene mucha información con respecto a lo que hace el corazón. La medicina, la ciencia convencional nos van a decir que el corazón es una bomba, cuando ahora sabemos que es un vórtex. Pero bueno, eso también es tema para otros videos. Entonces, lo que dice Kramer es totalmente acurado, es totalmente adecuado, es certero, es preciso. Claro, pero si solo lo estamos viendo desde el punto de la lógica numérica, simbólica, del significado de una palabra y desde las aportaciones que puede tener la ciencia sobre este tema. Y aquí hay algo muy importante. El método científico, si bien es correcto y aplicable, y la mayoría de las cosas, al menos las que pretenden ser ciencia, deben ser rigurosamente examinadas por el método científico. Pero la espiritualidad no es ni lo pretende. Y este es el punto importante. La espiritualidad se basa en cosas que no son comprobables. Y sí, tienes toda la libertad de llamarle a alguien ingenuo, creyente, charlatán incluso, religioso o como tú quieras. Pero cuando una persona está centrada en la espiritualidad, entonces está atento a estos comportamientos, a estos sucesos, a estas eventualidades que no son medibles. ¿Por qué? Porque no son repetibles. Nunca es lo mismo. Y de aquí podemos hablar, por ejemplo, de los milagros. Uno no puede estar siempre al tanto de presenciar un milagro porque los milagros suceden todo el tiempo, pero no están a la vista de todos y no se repiten constantemente. No puedes decir, esto sí es un milagro porque tiene tales y tales características, cuando inclusive
El Vaticano tiene su propio método para medir milagros. Y aún así nunca los encuentran porque el milagro no se repite. Y la intuición es algo similar a eso. La intuición es personal. Y además depende de la gente que percibe esa intuición. Hay gente a la que su intuición le dice, no, no vayas por ahí. Y aunque Kramer pone el ejemplo de que obviamente, si ves un barrio bonito contra un barrio feo, tu pseudo-intuición va a elegir el barrio bonito para evitar peligros. O una persona atractiva te va a hacer intuitivamente creer que es una persona que tiende al bien, cuando una persona que no es tan agraciada físicamente te va a dar la sensación de que tiende al mal. Bueno, sí, claro, esos son conceptos mentales, pero la intuición no va por ahí. La intuición va en que una persona que tal vez no es agraciada físicamente te transmita paz y que tú lo logres sentir y que además puedas saber qué tipo de paz te representa, qué tipo de paz te transmite. Hay gente que va más allá y puede ver el alma de esa otra persona. Hay gente que va más allá y puede leer la mente de esa persona. Hay gente que puede sentir sus energías, hay gente que puede sentir su vibración, hay gente que puede conectarse con esa otra persona. Eso es intuición y no es medible y tampoco es repetible. Y claro, si nos vamos bajo un foco científico, no existe. Pero existe, porque si no, no hubiera tantas personas haciéndolo, ¿no? No hubiera tantas personas sintiendo cosas, no hubiera catarsis en los centros donde se reúne la gente a hacer meditaciones en colectivos, no habría una explosión de sentimientos donde hay muchas vibraciones de gente. Y sí, científicamente pueden decir, están sugestionados, pero pasa, simplemente pasa. Y eso es la intuición, un sentimiento que viene desde tus entrañas, desde tu interior, desde lo más profundo de tu ser, que trasciende y que eventualmente te va diciendo qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo mejor. Y volviendo a lo que explicaba de la escuela, cuando vivimos en esta sociedad lógica, numérica, simbólica, científica, donde se nos apaga todo lo que no es comprobable, todo lo que no es medible, todo lo que no está bajo el rigor de la ciencia, te lo hacen ver como de charlatanes e inclusive tienen su propio método para desacreditar, que es principalmente burlándose de, haciéndolo sentir menos, llamándolo conspiracionista, llamándolo negacionista, llamándolo de cualquier manera que ridiculice a la persona que se atreve a pensar o sentir fuera de la norma. La mayoría de la gente decide no volverle a poner atención a su intuición, porque además entender tu intuición no es algo que sucede de la noche a la mañana. Hay gente que está muy conectada con su intuición y no se equivoca. Pero hay gente que ha vivido menospreciando su intuición tanto tiempo que en los momentos que se hace presente, tu cerebro lógico, precisamente, decide ignorarlo. Y entre más ignoramos a nuestra intuición, más se va sentando, más deja de participar, más se va olvidando. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en la mente es cuando nuestro ego toma dominio de nosotros mismos. Y el ego quiere tener la razón, no quiere dejar que sintamos la intuición, porque la intuición vive donde el inconsciente, vive con el yo superior. La intuición es este vínculo directo con la información universal, es decir, con Dios. Y si le hacemos caso a nuestra intuición todo el tiempo, ¿de qué nos sirve el ego si el ego pretende tomar las riendas? El ego va a hacer todo lo que esté en su poder para que le prestemos atención nada más a él. Y cuando vivimos bajo el dominio del ego, es cuando nuestra mente lógica toma el control. Y es entonces cuando, con lo que empieza el video Roxana, sobre que cuando escuchamos a la intuición podemos estar equivocados, es que no está hablando de la intuición, está hablando del ego, está hablando de la mente. Sí, cuando el ego se sube y toma el control de nuestra vida, estamos viviendo en la mente. Y la mente es esa voz que te dice, no, no hagas esto porque vas a fracasar. No, no te metas ahí porque no eres suficiente. No, no te enamores de él porque por supuesto que no te va a hacer caso. No, no intentes emprender porque no estás listo. No, no hagas esto porque no sabes cómo. No, no, no. Tú tienes que esperarte hasta perfeccionar y todo el tiempo te la pasas intentando perfeccionar algo. Esa es la mente, no la intuición. Ese es el ego, no la intuición. La intuición es el conocimiento del alma, es la voz del alma, es tu guía universal, es tu guía espiritual, es tu yo superior, es tu contacto con Dios. Llámale como le quieras llamar. Tu intuición
no es tu mente. Tu intuición es aparte y entre más trabajes tu intuición, más vas a sentir que flotas en lugar de caminar, más vas a sentir que siempre todo te sale bien, que todo está perfecto. ¿Por qué? Porque la intuición, a diferencia de lo que dice Kramer, la intuición no se equivoca. La intuición lo sabe todo. Sabe tu futuro, sabe tu presente y sabe tu pasado. Y no solo tu pasado de esta vida, sabe tu pasado de otras vidas, de todas las reencarnaciones por las que tu alma ha ido masterizándose en esta experiencia de vida humana. Porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no al revés. Este cuerpo solo es una máquina y quien debería de estar en control es mi intuición. Pero estamos tan dormidos, tan sosegados, tan aplastados por esa lógica científica que no lo vemos, que no nos lo creemos, que pensamos que somos la máquina, que pensamos que somos la mente, que pensamos que somos nuestro ego. Hay gente incluso que presume de lo grande que es su ego, sin darse cuenta de lo que se están haciendo a ellos mismos. En fin, todo lo que dice Kramer está excelente. Sin embargo, no está hablando de la intuición espiritual. Y aquí el problema es este, que ella empezó diciendo que los gurús te dicen y luego trata de desacreditarlos. O esa es mi impresión, tal vez no lo hace, tal vez ella solo trata de explicarlo desde su lógica, desde la ciencia, desde lo comprobable. Yo lo único que estoy diciendo es que esa no es la intuición de la que habla una persona espiritual. Puede ser un guía, puede ser un gurú, puede ser un científico que se ha metido a la espiritualidad, como los hay varios, pero esa no es la intuición. La intuición es ese sentimiento que de pronto reconocemos, que sabemos que está ahí, que a veces nos lo advierte de antemano, no con prisa ni para salvarnos la vida de jalón, no, porque al alma no le da miedo morir, al que le da miedo morir es al ego, a la mente, quiere preservar este cuerpo, al alma no le importa. Entonces no, la intuición no es instintiva para salvar tu vida. No, al contrario, las premoniciones, por así llamarles, que hace nuestra intuición no son inmediatas, son de cosas que van a ir pasando. Cuando nos despertamos de un sueño y tenemos esa sensación de que alguien ha fallecido y de repente nos llaman por teléfono para corroborar ese fallecimiento, esa fue la intuición. No tiene nada que ver con la mente y podrán decirte desde la lógica, es que ya estaba esperando a que su abuelo falleciera. Sí, puede ser, pero hay veces que nos comunican la muerte de alguien que ni siquiera habíamos pensado en mucho tiempo. Cuando de pronto estás pensando en una persona una y otra vez y esa persona se comunica, y no estoy hablando de estar enamorado de alguien, estar pensando obsesivamente, simplemente hay momentos en los que te acuerdas de alguien y de pronto esa persona se comunica. Eso es intuición. No te está salvando la vida de nada, solo hay un sentimiento intuitivo desde tu profundidad que sabe que vas a tener contacto con eso. Porque además la ciencia misma ha probado que se hacen conexiones energéticas entre humanos. Por ejemplo, el trabajo de Jacobo Greenberg. Que bueno, también muchos científicos van a tildarlo de charlatán. Y aquí es el punto importante. La ciencia siempre va a tildar de charlatanería cualquier cosa que no pueda comprender o medir. Y si eventualmente lo van logrando comprender y medir, lo van a expropiar y van a decir, esto ya es ciencia. Te lo arrebato, ya no es espiritualidad, es ciencia. Y entonces se forman esos nuevos cultos científico-espirituales que no son lo más adecuado. Pero insisto, ya hablaré de esto en otro video. Y bueno, para cerrar con esto, en conclusión, desde mi punto de vista, lo que dice Roxana Kramer está increíble. Sin embargo, no está hablando de la intuición espiritual, está hablando de la intuición desde el significado literal de la palabra y el método científico y la lógica mental. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Espiritualmente y de esta manera sencilla, lo que te puedo decir que es la intuición es simplemente la memoria del alma. La memoria del alma que recuerda y te advierte. ¿Por qué? Porque el alma lo sabe. Tu inconsciente lo sabe. Tu yo superior lo sabe todo. Déjate guiar por tu alma. Si le quieres llamar intuición, déjate guiar por tu intuición. Siempre vas a estar en el camino correcto y siempre vas a acertar todo bien si le haces caso a tu intuición.
Cuando te vas a la mente es donde se presentan los errores. Y bueno, no olvides dar like, comentar y compartir. Y si te gustó este video, sígueme para más, ya que estaré hablando de estos temas espirituales y de sanación.